10:21 en la Argentina. Hoy es el aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara y viene muy bien el tema que vamos a abordar porque viene en el contexto también de la Feria del Libro de Posadas que se lleva adelante en el espacio multicultural de la Costanera. Allí va a estar el escritor cordobés, también periodista, tengo entendido, Pedro Solans, que escribió un libro sobre el Che en su época misionera y también la relación que tenía el Che Guevara con Ramón Ayala. Una anécdota que siempre comentaba al pasar Ramón Ayala. Acerca de eso escribió Pedro Solans, quien estará hoy para presentar su libro y un encuentro con lectores para lo que va a ser una cita que se va a llevar adelante en el marco de la Feria del Libro, ¿no? Vamos a charlar con Pedro Solans, que está en línea y se va a presentar mañana sábado en el espacio multicultural de la Costanera. Pedro, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Ricardo Vera de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día y muchas gracias por esta oportunidad de poder dialogar con vos, con tu audiencia y con esta queridísima provincia que tanto la quiero. Pedro, bueno, Ramón siempre rememoraba lo que significó un encuentro con el Che Guevara, que dijo que cuando fue a Cuba, ¿no? Fue a visitar a los revolucionarios y en ese momento estaba allí en el conjunto de ese grupo el propio Che Guevara, ¿no? ¿Qué te contó al respecto de ese encuentro? Bueno, eso sucedió así, como vos lo decís, pero con un poquito más de detalle. En el año 61, cuando la revolución era todavía muy nueva, recién había triunfado, hacía 2 años, el Che Guevara ocupaba un ministerio y, bueno, por decisión de ahí de la Junta Revolucionaria, arman un evento internacional en apoyo a la revolución de artistas y escritores de todo el mundo, pero fundamentalmente de América Latina. En ese contingente viaja Ramón Ayala, que en ese momento él era amigo de la revolución cubana, estaba muy cercano al Partido Comunista, y bueno, viajan de acá, de Argentina, varios, entre ellos Ramón, y cuando llegan a La Habana, que no era muy fácil, había que hacer mucha escala y era todo dentro del marco de la Guerra Fría. Como a las 3 de la mañana, unos convoys del ejército van al hotel donde se hospedaba la delegación argentina a buscarlo porque el comandante Guevara quería saludarlo. El Che Guevara era muy conocido su indisciplina horaria en la hora de trabajar, de dormir. Entonces llegan a la oficina de Guevara como a las 3 de la mañana y en ese pequeño grupo que estaba Ramón, cuando el Che empieza a saludar, pregunta por Ramón Ayala. Entonces Ramón, que era un joven en ese momento, año 61, levanta la mano y le dice que era él. Entonces, temblando, con mucho miedo por lo que significaba Cuba, por lo que significaba la admiración por el comandante Guevara, se le acerca el Che y le dice: Ramón, yo cantaba sus canciones en los fogones de la Sierra Maestra a mis compañeros. Sobre todo cantaba el Mensú. Entonces ahí le cuenta el Che su experiencia de la familia acá, y bueno, eso fue para Ramón después fue un impacto muy fuerte, que saber que el comandante en la Sierra Maestra, en los fogones de concientización y de desplazamiento que hacía, cantaban la canción del Mensú, que es una galopa, y encima hablaban del mate y de Misiones, ¿no? Esa no fue la primera, no fue la primera y única anécdota que tiene Ramón con el Che. ¿Cuál es la otra? La otra es cuando Ramón va, es parte
de un contingente de músicos y artistas que viajan generalmente, ahora lo hacen en cruceros. Los cruceros generalmente tienen un elenco estable de artistas que son los que actúan para los viajeros, ¿no? Para quienes van en la tripulación. Bueno, Ramón es parte de uno de esos contingentes y en el Congo bajan, mejor dicho, bajan en un puerto y lo llevan a los artistas del crucero a un lugar para que animen una fiesta. En ese momento ya el Che Guevara se había ido de Cuba y estaba peleando en el Congo. Cuando se entera que había artistas argentinos en esa peña, se disfraza, se disfraza el Che para poder ir a la fiesta con unos compañeros, y bueno, van y se sienten en un rincón, y cuando le toca cantar a Ramón, Ramón canta, y viene el mozo de la fiesta, y le da un papelito, y le dice que la gente que estaba en esa mesa, señalando donde estaba el Che disfrazado, le piden que cante esta canción. Y Ramón ni se le pasaba por la cabeza que era el Che Guevara, y menos como está disfrazado. Y canta. Entonces Ramón dice que de una mesa le piden una canción, cuenta que es una canción que él canta a los que trabajan en los vales de su provincia de Argentina, en Misión, y canta el Mensú. Cuando suben de nuevo al barco, después de horas o de días, el gerente artístico del barco le dice: Ayala, a usted el que le pidió la canción fue el Che Guevara. ¿Pero cómo el Che Guevara? Dice: si era una mujer que me pidió. No, está disfrazado, dice, porque él está combatiendo acá en las guerrillas de las montañas del Congo. Y esa es la segunda anécdota que tiene Ramón con Che Guevara. Y después tiene cosas muy importantes, por ejemplo, el Mensú es el poema que lo inspira al Che Guevara a crear para mí su gran pensamiento, que es el del hombre nuevo, ¿no? Es un ensayo tremendo. Che Guevara escribe del 59 al 67, entre las obras de él, lo más importante es lo que habla del hombre nuevo. Y si ustedes repasan un poco la letra del Mensú, Ramón hace un análisis de la situación, de cómo viven los trabajadores y de la esperanza de una hermandad. Fíjense, léanse las últimas dos estrofas del Mensú, y esa es la esencia del ensayo del hombre nuevo de Che Guevara. Además, en esa época, Ramón Ayala estaba muy bien relacionado con la movida del nuevo cancionero, ¿no? En el cual estaba, por ejemplo, Mercedes Sosa, sí, entre varios otros artistas que luchaban por la reivindicación del trabajador rural particularmente, embanderados en algunos casos, como fue el caso de Mercedes Sosa, bajo el Partido Comunista, ¿no? Ella fue de ese partido hasta incluso su fallecimiento, tengo entendido, pero Ramón no es que se terminó afiliando, pero comulgaba con esas ideas entonces, ¿no? Sí, él comulgó hasta mucho tiempo, hasta en la entrada de los 70, él después se distancia cuando hace una gira y se vuelve más místico, pero Ramón estuvo muy cerca, como vos bien decís, Ricardo. Él no firma el documento del nuevo cancionero, pero está muy cerca de Matus, muy cerca de Tejada Gómez, muy cerca de Mercedes Sosa, muy cerca de toda la gente que sí firma el documento que se escribe en Mendoza. Pero bueno, junto a Ramón podemos nombrar mucho, Horacio Guaraní, podemos nombrar a Carlitos Pino de los trovadores, o mejor dicho, a todos los trovadores en ese momento. Muchas de estos artistas argentinos del boom folclórico del 60 eran todos casi apoyados, respaldados por el Partido Comunista. Y en eso estaba Ramón, sí, claro.
Con el tiempo nos enteramos que Ramón Ayala figuraba en las listas negras de la dictadura militar, ¿no? Como Sí, peligroso, como aclarando de que no había que contratarlo, ¿no? Una lista que apareció con el tiempo, ¿no? Hace muchos años sí. atrás se habían revelado esos documentos. Ramón contó algo respecto de esas persecuciones que pudo haber sufrido de manera política por este acercamiento que tuvo con el Che Guevara o con el nuevo cancionero. No, 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 él no, a él eso no lo afectó tanto. Obviamente sus canciones eran más bien relegadas, pero no tuvo una persecución directa como puede haber tenido Mercedes Sosa o Horacio Guaraní o otros artistas. No, Ujú, no, en ese caso, más ya en esa época Ramón ya se estaba distanciando ujú, bastante de sus ideas políticas. ujú, Ya estaba en otro camino, ya estaba en otra búsqueda. El ujú, Ramón fuerte, el Ramón duro, el Ramón contestatario, el Ramón que es elogiado por Pablo Neruda es el Ramón de los 50, de los años 50, el Ramón de los años 60, el que crea el Mensú, el que crea, qué sé yo, todas las otras canciones que hoy se podría decir de protesta o ujú, canción social, pero ya no era ese, ya no era ese Ramón el de los 70, ya no ujú, era, no es. Pablo Neruda también tiene una muy buena anécdotas con Ramón, ujú. porque Pedro, te quiero sí, preguntar algo por fuera de lo que vas a presentar este fin de semana, pero tiene que ver con algo que investigaste vos durante un buen tiempo y que tiene que ver con la masacre de Napalpí, ¿no? Que sí, recordemos que no hace mucho tiempo, creo que fue hace un año y medio atrás o 2 años, se declaró como la masacre de Napalpí como un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado, ¿no? Había una sí, sola correcto, sobreviviente a la sí. cual creo que vos habías entrevistado y que fue realmente muy importante para poder llegar a esta conclusión, ¿no? Eh, Sí, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta sentencia que tuvo la justicia respecto de lo ocurrido en Resistencia para lo denominado en 1921, ¿no? Como una masacre, la masacre de Napalpí? la masacre en Napalpí ocurrió en Napalpí, en el Padaje, en 1924, y qué bien que lo sacaste a colación, porque hoy es noticia de actualidad, Ricardo, porque el día jueves, hoy es viernes, Ujú, ayer el Papa Francisco recibió un ejemplar de Crimen en Sangre, que es el libro que vos estás aludiendo, de ujú, manos del secretario general de la UATRE, de Argentina, José Boitenco, ujú, y hoy están en todos los diarios la foto de los gremialistas argentinos y entregándole el libro y un petitorio al Papa después de la ley de bases, ¿no? Que fue aprobado hace poco, o ayer, anteayer, acá en el Congreso. ujú. Y hoy está en todos, hoy me levanté, está en todos los medios el Papa con el libro Crimen en Sangre. Bueno, lo que vos estás diciendo es justamente, este año se va a cumplir 100 años, fue una masacre espeluznante que hace 2 años la justicia federal condenó al Estado, una condena moral, una condena de juicio por la verdad, porque como vos bien dijiste ya no quedan sobrevivientes, la última falleció en el 2008, Ujú, pero el Estado está condenado a difundirlo, a ponerlo en la currícula, a cambiar la historia, porque está archivada en la historia como que fue una sofocación de un malón, realmente fue una matanza de un grupo de cosecheros y hacheros, generalmente Mocoví y Com, o sea, de las etnias del Chaco, que se negaron a levantar el algodón, la cosecha, porque no se cumplían los acuerdos que habían hecho, ni tampoco se la paga, ni la comida, ni nada de lo que se había acordado. Y como los colonos generaron
una psicosis de miedo. El interventor en ese momento, el Chaco, que era el territorio nacional, obligó a que la policía dé un escarmiento, y ahí murieron y fueron descuartizados alrededor de unas 500 personas, entre esos niños y mujeres. Eso es básicamente la masacre. Pero lo que está hoy en boga, en la actualidad, es que precisamente hoy o ayer creo, José Boitenco le entrega al Papa un libro de Crimen en Sangre, como recordando que este avasallamiento que hay, perdón, con todo respeto a mi idea, de estas nuevas leyes van a permitir estas cosas de nuevo, ¿no? Ojalá que no. Bueno, Pedro, queremos recordar que mañana te presentás en la Feria del Libro de Posadas. ¿A qué hora? Sí. En el espacio multicultural. Mirá, en realidad creo que es a las 4, pero no lo tengo bien definido. Tal vez ustedes lo sepan mejor que yo, porque no tengo el programa todavía en mis manos. Bien. Lo único que sé que ahora viajo para Caraguataí, porque con una decisión extraordinaria del gobierno de la provincia de Córdoba vuelven a reivindicar este lugar, que es para mí es el pesebre del Che, pero no solamente por una cuestión de que vivió acá, sino un pesebre por todo lo que estamos hablando. Pues yo creo que el Che, como ser humano, como revolucionario, como pensador, saquemos la parte ideológica, saquemos su actividad guerrillera, pero como pensador, como escritor, para mí nace aquí, nace en Caraguataí. Y vos me decís, pero ¿cómo en Caraguataí se vivió meses o un año y medio, 2 años? Porque en la primera infancia, según dicen los grandes estudiosos, en la primera infancia donde vos te formás, y no hay que desmerecer que él fue criado por una joven de la raza guaraní Enviá, que fue la niñera, la que le ayudaba a Celia, su madre, con las tareas del niño. Fue ahí a donde él mamó por primera vez el mundo, ahí vio la luz del mundo por primera vez, porque si bien nació en Rosario, eso fue una cuestión circunstancial, pero acá gateó, acá comió tierra, sí. Todos los niños comemos tierra cuando gateamos, ¿no? Acá vio la selva, y después, durante muchos años, a raíz de la experiencia malograda económicamente de los Guevara en la explotación de la hierba, la experiencia de los Guevara en Misiones fue un tema de conversación familiar por mucho tiempo, aún cuando vivían en Córdoba. O sea, toda la adolescencia de Che Guevara estuvo imbuido de escuchar las experiencias de Guevara acá en Caraguataí. Bien, Pedro, muy amable de su parte. Que tenga buen día y, bueno, éxitos en su visita a Misiones, ¿eh? Pero muchas gracias, y siempre feliz y agradecido que me invitan a venir a esta provincia que tanto la quiero y tan linda está. Hasta luego, Pedro. Pedro Adiós. Solans, escritor, que mañana presenta en el espacio multicultural de Posadas, en la Feria del Libro, su producción literaria que tiene que ver con una investigación sobre el Che Guevara en su época misionera y su relación con Ramón Ayala, ¿no? Va a presentar Oscuro y sin luceros, y esa entrevista a Ramón Ayala mañana en la Feria del Libro de Posadas.